Hola y bienvenidos a Revolutions. Episodio 5.26. La conspiración septembrina. El 18 de mayo de 1804, pocas semanas después de que el joven Simón Bolívar llegara a París, procedente de España, el tribunado francés votó para transformar al primer cónsul Napoleón Bonaparte en emperador Napoleón I, transmutando la ilustrada República Francesa en un imperio autocrático. Bolívar se sintió a la vez fascinado y repugnado por la ascensión imperial de Napoleón. Como muchos idealistas liberales, había llegado a admirar enormemente al general Bonaparte, quien era un gran hombre heroico en todos los sentidos de la palabra. Un hombre digno de admiración para un tipo como Bolívar, cuyas ambiciones fantasiosas empezaban ahora a cristalizarse en una visión de su propia grandeza futura. Dondequiera que Bolívar miraba en Francia, veía los frutos de las victorias de Bonaparte, y era imposible pasar por alto el agudo contraste entre la enérgica gloria de París y la decadente mezquindad de Madrid. Dondequiera que mirara en Francia, veía un progreso dinámico y rico. Dondequiera que mirara en España, veía delgadas fachadas que apenas cubrían un reino que se pudría por dentro. Pero, como muchos idealistas liberales, Bolívar también se sintió abatido por la decisión de Bonaparte de abandonar la apariencia de republicanismo por un abierto despotismo imperial. Al igual que Beethoven, a Bolívar le enfurecía que Bonaparte, el héroe republicano ilustrado por excelencia, se hubiera entregado a semejante autoglorificación tiránica. Bolívar no tenía una magnífica sinfonía a la que pudiera quitar la dedicatoria, pero aún estaba en París cuando la multitudinaria celebración de la coronación imperial de Napoleón consumió la ciudad en diciembre de 1804. Bolívar se negó a participar en el jolgorio, cerró puertas y ventanas el día de la coronación y trató de mantenerse al margen del desilusionante desliz autoritario de Bonaparte. Si todo esto les suena conocido, es porque lo copié y pegué directamente del episodio 5.5 y concluí esa pequeña sección diciendo que el día de la coronación de Napoleón quedaría para siempre grabado como un gesto irónico, dado el trágico final de Bolívar. Y ahora que estamos en el penúltimo episodio de nuestra serie sobre la independencia hispanoamericana, hemos llegado a ese irónico y trágico final. Después de una década de gobierno ejecutivo centralista, cada vez más en auge, el fracaso de la Convención de Ocaña había llevado a Bolívar a aceptar el decreto orgánico en agosto de 1828 y convertirse en el dictador absoluto de la Gran Colombia. El decreto orgánico fue legitimado nada más por el voto de unos cuantos ministros de alto rango. Colombia ya no tenía constitución, solo tenía a Bolívar, el joven que una vez se había encerrado en su habitación antes que reconocer la coronación triunfal del traidor Napoleón. Ahora en su vejez se había convertido en lo que odiaba. A Bolívar le había costado toda una vida de concesiones, fracasos y decepciones llegar a esta forma final autocrática. Y como hemos visto repetidamente, realmente intentó evitarla. Y creo que está claro que personalmente simpatizo con la idea de que no era así como Bolívar quería que pasaran las cosas. E incluso ahora planeaba que el decreto orgánico fuera una medida temporal. Y cuando aceptó el título de presidente dictador, también anunció otra convención constitucional que se reuniría en enero de 1830 para darle otra oportunidad al gobierno representativo. Y si me lo preguntan, a estas alturas de su vida, Bolívar tiene mucho más en común con Oliver Cromwell que con George Washington. Cromwell se negaba a ser rey y seguía tratando de aplicar una constitución mixta con pesos y contrapesos. Pero todos los demás seguían metiendo la pata y por eso se sintió obligado a disolver el gobierno y empezar de nuevo, y luego disolver el siguiente gobierno y empezar de nuevo, y así sucesivamente. Y esa misma dinámica ocurrió en América del Sur. Pero aunque honestamente no creo que todo esto fuera un mero teatro maquiavélico para que Bolívar pudiera consolidar el poder,
esa creencia viene con el beneficio de la retrospectiva, gracias a una gran cantidad de correspondencia personal y relatos de testigos presenciales cercanos. Así que también entiendo a aquellos que no le creían, porque, bueno, imaginen cómo se veía eso, ¿no? Seamos realistas. Tanto Cromwell como Bolívar repetían que no querían el poder y luego estaban disolviendo congresos y parlamentos a la primera oportunidad, reclamando todo el poder para sí mismos. Así que no puedo negar que los que pintan un retrato más maquiavélico de Bolívar tienen buenos argumentos. Y había muchos en Bogotá, sobre todo luego de 1828, que estaban disgustados con la transición hipócrita de Bolívar a la tiranía, como él mismo lo había estado una vez con Napoleón. Los liberales alineados con Santander se quedaron locos, y como he dicho, no es difícil empatizar con ellos. Mientras Bolívar había estado drenando el erario para librar sus interminables guerras, Santander había estado construyendo una república basada en los principios liberales del Estado de Derecho. Y cuando el Libertador volvió a casa, en lugar de defender la Constitución de 1821, se marchó a Venezuela, indultó al rebelde Páez e intentó sustituir la Constitución por su propio modelo autoritario. Luego, cuando el vicepresidente Santander había acudido a la Convención de Ocaña con más que suficientes votos para derrotar la intriga de Bolívar, los bolivarianos habían pateado la mesa e impuesto unilateralmente una dictadura descarada. ¿Qué pensarían ustedes de todo esto? Y con todos los medios sensatos para oponerse a Bolívar ya agotados, los medios insensatos se convirtieron en la única respuesta. Casi tan pronto como los ministros de Estado anunciaron en junio de 1828 su plan de elevar a Bolívar a presidente dictador, comenzaron a remolinarse en Bogotá rumores de complots de asesinato. Estos rumores empezaron a gestarse en planes concretos tras la promulgación del decreto orgánico, porque la tiranía ya no se trataba de lo que podía hacer, sino de lo que estaba haciendo. Entre los primeros actos del presidente dictador estuvo despojar a Santander de la presidencia y planear su expulsión del país. Para guardar apariencias, Bolívar ofreció a su ahora ex vicepresidente la embajada en los Estados Unidos, pero dejó claro a través de intermediarios que Santander tenía que aceptar la oferta, diciendo: te vas a ir, de una forma u otra. También ordenó la detención inmediata del general rebelde Padilla, que fue apresado y encarcelado en Bogotá, un marcado contraste con su reciente trato a Páez, y un arresto que siempre se vinculará con la fría ejecución por parte de Bolívar del general Pardo Manuel Piar en 1817. Bolívar tenía la mala costumbre de consentir los desafíos, la insubordinación y la revuelta directa de sus compañeros oficiales blancos, mientras imponía una política de tolerancia cero con los hombres de color. Estas tácticas de mano dura pusieron sobre aviso a los enemigos liberales de Bolívar de que no pensaba gobernar con mano ligera. Y empezaron a hablar en términos reales, no solo de que alguien debía matar al Libertador, sino de quién debía hacerlo, con qué y cuándo. Así que bien, no se molesten en recordar todos los nombres que les voy a decir, pero para que conste, los principales conspiradores eran el director de periódico Florentino González, un oficial de artillería llamado Pedro Carujo, el liberal francés y probablemente espía español Agustín Orment, y el secretario personal de Santander, Luis Vargas Tejada. Junto a estos conspiradores más acérrimos, había un grupo de liberales simpatizantes reclutados para el complot. Ahora, se sospecha naturalmente que Santander era un miembro activo de la conspiración, pero parece que tanto Santander como los conspiradores se mantenían a una distancia prudente. Santander sería obviamente el hombre que tomaría el mando cuando Bolívar muriera, así que lo único que necesitaban era su aprobación ambigua. Y cuando dijo: bueno, si alguien eliminara a Bolívar, por supuesto que yo cumpliría con mi deber y serviría a la nación. Y eso era todo lo que ellos necesitaban oír de él. Manuela Sáenz intentó una y otra vez convencer a Bolívar de que algo serio estaba pasando, pero Bolívar desestimó los rumores. Así que cuando llegó el momento de salvar su vida, prácticamente tuvo que hacerlo ella por sí misma.
El primer atentado estaba previsto para el 10 de agosto de 1828, en una fiesta para celebrar el aniversario de la Gran Batalla de Boyacá. Sáenz había sido advertida de que había un complot, y al no conseguir que Bolívar se mantuviera alejado de la fiesta ni se tomara en serio nada, decidió finalmente montar una escena, literalmente una escena escandalosa. Era un baile de máscaras donde estaba estrictamente prohibido que los hombres se vistieran de mujeres y las mujeres de hombres. Sáenz llegó vestida de hombre y cuando le negaron la entrada montó un gran escándalo que avergonzó tanto a Bolívar que abandonó la fiesta antes que someterse a las miradas de todo el mundo durante el resto de la velada. A menudo hablamos de morir de vergüenza, pero en este caso Bolívar pudo vivir de vergüenza. Frustrado su primer atento, los conspiradores mantuvieron vigilado a Bolívar y fueron alertados el 21 de septiembre de que daría un paseo fuera de la ciudad acompañado solo por 2 personas. Los conspiradores se apresuraron a reunir 6 hombres para cabalgar y acribillar al Libertador, pero cuando Santander fue notificado de lo que iba a suceder lo canceló. Había decidido aceptar el cargo de embajador en los Estados Unidos y dijo que preferiría estar fuera del país, en caso de que alguna tragedia brutal ocurriera a Bolívar. De este modo no se pondría en duda su inocencia y podría dar la vuelta a su barco y volver a casa con las manos limpias y además recibiendo una bienvenida heroica. Así que la fecha se retrasó de nuevo hasta octubre, pero para entonces ya había más de 150 hombres en la conspiración y era imposible que no se corriera la voz. Pero Bolívar seguía ignorando los intentos frustrados. Después de todo, él no había tenido que esquivar balas ni puñales. Los rumores de magnicidio eran solo eso, rumores. Y reprendió a Manuela Sáenz por su paranoia excesiva. Además, le dijo, el comandante de la guarnición, el coronel Guerra, le había asegurado una y otra vez que la seguridad del presidente dictador estaba bien controlada y nadie se atrevería a intentar nada. Pero ya saben lo que eso significa, ¿no? Pues sí, el coronel Guerra estaba implicado en el complot y la mayoría de los 150 conspiradores eran hombres de su guarnición. No voy a entrar en detalles con lo sorprendente que es que Guerra se uniera al complot, pues había sido un oficial leal durante años y Bolívar no tenía motivos para dudar de él. Pero en tiempos difíciles, cada hombre toma su decisión sobre a quién y a qué es leal. Y para entonces el coronel Guerra ya había decidido que Bolívar era más un tirano que un libertador. Fue el coronel Guerra quien inició el tercer y último intento, que fue antes de lo previsto para consternación de todos. Tras acordar esperar que Santander partiera hacia Estados Unidos, un joven oficial se acercó a Guerra el 25 de septiembre y le dijo: «Señor, tengo noticias muy preocupantes. Hay un complot para asesinar al presidente y está previsto para octubre. Debemos hacer algo». Tan pronto como el joven se fue, Guerra llamó a los otros conspiradores y les dijo que tenían que moverse ahora mismo o Bolívar abandonaría la ciudad. O atacamos esta noche o no hay chance. Mientras tanto, en el Palacio Presidencial, Bolívar era en ese momento la víctima más perfecta que un asesino podía desear. Como he mencionado varias veces en los últimos episodios, su salud estaba decayendo gravemente. Ya había estado a punto de morir en Perú en 1826. Y aunque técnicamente se había recuperado, en realidad nunca lo había hecho por completo. Aquejado de repetidos ataques de fiebre y una fuerte tos de la que no conseguía librarse, ambos síntomas hacían presagiar a Sáenz la tuberculosis que acabaría matándole y que ya estaba devorando sus pulmones. La noche del 25 de septiembre estaba otra vez débil, febril y abatido. Y Manuela Sáenz también tenía una fuerte gripe y se estaba recuperando en su propia residencia a una cuadra. Pero Bolívar la llamó para que fuera a atenderlo de todos modos. Fastidiada, se puso las botas y caminó a pesar del frío clima. Llegando poco después de las 6 de la tarde, justo cuando los asesinos empezaban a reunirse en la casa del secretario de Santander, Luis Vargas Tejada. Sáenz atendió a Bolívar y después de un baño ambos se acostaron y fueron a dormir. Y mientras dormían,
hombres con intenciones asesinas se reunían al final de la calle. Pero a pesar de que 150 hombres se habían unido al complot, solo unos pocos se presentaron. La mayoría se acobardó cuando llegó la hora cero. Pero como el asesinato era casi un secreto a voces, los que se presentaron no podían titubear, aunque solo fueran unos 30 hombres en total, una mezcla mitad de civiles y mitad de soldados. A las 11:30 de la noche estaba claro que eran todos los que iban a acudir, y estos hombres se armaron de valor para hacer lo que creían necesario para salvar la República. A medianoche, Sáenz se despertó con el sonido de gritos y perros ladrando, sospechando con razón que se trataba del intento de asesinato que había temido durante tanto tiempo. Despertó al enfermo Bolívar y le dijo que estaba en peligro. Bolívar, siendo Bolívar, tomó su pistola para enfrentarse a sus potenciales asesinos. Pero Sáenz lo detuvo y le dijo: «No, te van a matar, tienes que salir de aquí». Tras un momento en el que el orgullo estuvo a punto de imponerse a la prudencia, Bolívar se dejó convencer. Con el palacio plagado de asesinos armados, Bolívar salió por la ventana de su habitación y, gracias a que estaba en el segundo piso, pudo bajar sin mucho problema. Cayendo y luego corriendo, se encontró con un leal cocinero que también huía de los asesinos, y los dos hombres fueron y se refugiaron bajo un puente. Para un hombre como Bolívar, que siempre había arremetido de frente contra sus enemigos, tuvo que ser horrible esconderse indefenso en la oscuridad bajo un puente. Era desmoralizador, era agobiante, y tuvo horas para contemplar miserablemente sus propios fracasos y su cobardía. Ahora bien, técnicamente va a sobrevivir todo esto, pero si me preguntan a mí, el Libertador murió allí, bajo ese puente, la noche del 25 de septiembre de 1828. De vuelta al palacio, Sáenz hizo lo que Bolívar no pudo. Enfrentó a los conspiradores. Cuando los asesinos por fin supieron qué habitación atacar, irrumpieron por la puerta y la encontraron esperando, espada en mano. Le preguntaron dónde estaba Bolívar y ella dijo que no estaba allí. Sacudieron el lugar y le empujaron exigiendo una respuesta hasta que por fin cedió, entre comillas, diciendo que estaba arriba en la sala de conferencias. Entonces condujo a los asesinos en una búsqueda inútil por todo el palacio. «Creo que está por aquí, o quizás por allá. Y si subimos estas escaleras, o si bajamos aquellas, y... ups, espera, quizás esté por acá». Cuando por fin se dieron cuenta de que los estaba vacilando, Sáenz dejó de fingir y dijo: «Jaja, sí, estaba conmigo pero se escapó y ahora nunca lo atraparán». Algunos de los soldados en su furia la empujaron al suelo y empezaron a golpearla. Y posiblemente lo hubieran matado a golpes, pero el director del periódico, González, lo impidió, diciendo que no habían venido a pelear con mujeres. Y la dejaron ensangrentada en el suelo. A estas alturas la alarma general ya había sonado y soldados bolivarianos leales, realmente leales, inundaron la calle. A las 2 de la mañana el intento de asesinato resultó ser solo eso, un intento. Con una fuerza mayor y más leal recorriendo las calles de Bogotá, los asesinos se dispersaron en la noche. Cuando el ambiente en la ciudad pareció cambiar, el cocinero real escondido con Bolívar salió a hacer un pequeño reconocimiento. Luego volvió y le dijo a la hora terriblemente febril y enfermo Bolívar que la costa parecía estar despejada. Bolívar salió entonces de debajo del puente y fue recibido por el júbilo sorpresa de sus oficiales leales, que hasta ese momento no sabían si el presidente estaba muerto o no. A las 4 de la mañana estaba de vuelta en el palacio, y aunque Bolívar estaba muy mal, Manuela Sáenz estaba aún peor. No podía ni caminar después de la paliza que le habían dado. Y mirándola con una mezcla de alivio, gratitud y pena, Bolívar le dio el título del que aún hoy goza: la Libertadora del Libertador. Cuando se acercaba el amanecer, a Bolívar solo se le ocurrió una cosa. Dijo que estaba acabado, que estaba claro que no lo querían. Renunciaría inmediatamente y se exiliaría a Europa. Pero los hombres que lo rodeaban le suplicaron que no podía tomar las acciones de unos pocos radicales bogotanos como una indicación de que no lo querían. Y lo más importante,
de que no lo necesitaban. Sin Bolívar todo se vendría abajo. Así que se fue a la cama y por la mañana se levantó y decidió no dimitir. En los días y semanas que siguieron, los agentes de Bolívar se desplegaron por la ciudad acorralando a los conspiradores y sonsacándolos para identificar a otros. Casi 60 en total terminaron detenidos. Todo el círculo íntimo fue identificado y arrestado, incluido el coronel Guerra, que se había ido a jugar cartas cuando todos los demás se reunieron en casa de Tejada, específicamente para evitar ser acusado de estar involucrado. Bolívar se sintió abatido al comprobar hasta qué punto había llegado la traición. No se trataba solo de liberales bogotanos, sino de hombres a los que consideraba su familia. Ordenó a su leal general Urdaneta que convocara un tribunal especial, que como era de esperar, repartió penas de muerte como si fueran caramelos. Pero no queriendo ser el tirano que le acusaban de ser, Bolívar conmutó la mayoría de las penas por el exilio, y al final solo 14 hombres fueron ejecutados. Guerra, por supuesto, entre ellos por amotinamiento y traición, pero al mismo tiempo que intentaba mostrarse misericordioso, también aprobó una orden de ejecución para el general Padilla, que no había estado involucrado en el complot en absoluto. Había estado encarcelado cuando el complot empezó y fue sorpresivamente liberado por algunos de los conspiradores, pero fue rápidamente encontrado y arrestado de nuevo. Padilla no tuvo nada que ver en el intento de asesinato, pero el hombre que había ganado la batalla final contra los españoles en Venezuela fue ejecutado de todos modos. A pesar de que para Bolívar era obvio que Santander estaba detrás de todo, pues no había otra posibilidad, después de que el ex vicepresidente fuera detenido y encarcelado, el tribunal de Urdaneta no pudo conseguir ninguna prueba concreta que le vinculara con el complot. Pero eso no significaba que Santander fuera a quedar libre. Aunque pensaba exiliarlo en algún momento, Bolívar por el momento no hizo nada y el vicepresidente simplemente permaneció en la cárcel. A las pocas semanas Manuela Sáenz se había recuperado de sus heridas, pero el desgaste físico y emocional de Bolívar seguía siendo debilitante, y ahora estaba tan amargado como frágil. Unas semanas después del atentado, le dijo al recién llegado embajador francés: «Mis conciudadanos no pudieron matarme con puñales, así que intentan matarme con ingratitud. Cuando deje de existir, estos impulsivos se devorarán unos a otros como una manada de lobos, y lo que erigí con un esfuerzo sobrehumano se ahogará en el fango de la rebelión». Pero a pesar de las súplicas de los hombres que le rodeaban, de que Bolívar era indispensable, y a pesar de su propio sentido de indispensabilidad, ya debería estar bastante claro que realmente no lo era. Bolívar era ahora el hombre que todos estaban de acuerdo en que tenía que irse. En Venezuela, José Antonio Páez había albergado durante mucho tiempo la ambición de separarse de Colombia. En Bogotá, Santander y su gente estaban dispuestos a dejar ir a Venezuela siempre y cuando se confirmara su propio control de Colombia. Perú había declarado su independencia del Libertador cuando éste abandonó la ciudad. Y, por supuesto, Bolivia ya había establecido su propia soberanía independiente. De una forma muy real, todo el mundo en Sudamérica estaba esperando que Bolívar se fuera para poder seguir con el resto de sus vidas. En Bolívar los bolivianos se habían vuelto contra Sucre en abril de 1828, y la noticia de su marcha forzosa llegó a Bolívar pocos días antes de que los asesinos irrumpieran en el Palacio Presidencial. Una vez conquistada la independencia, los bolivianos no tardaron en resentir la presencia de Sucre y sus 2.000 hombres del ejército colombiano, aunque le hubieran elegido presidente. Este resentimiento era alimentado en secreto por los dirigentes del vecino Perú, no en nombre de los bolivianos, sino porque planeaban anexionarse el país en cuanto los colombianos fueran expulsados. Así que, justo cuando se reunía la convención de Ocaña, Sucre fue sorprendido por una gran revuelta coordinada. Un motín entre las fuerzas bolivarianas, ayudado por agentes provocadores peruanos, condujo a un ataque contra el presidente Sucre, al que no le volaron la cabeza por escasos centímetros, aunque resultó gravemente herido en un brazo. Esto dio al ejército peruano en Cusco
la excusa que necesitaban para cruzar la frontera y, cito, proteger la preciosa vida del mariscal de Ayacucho y liberar al país de las facciones y la anarquía. Y con esto querían decir expulsar a los colombianos y tomar el poder. Como Sucre nunca quiso ser presidente de Bolivia, aprovechó la oportunidad para hacer caso al pueblo. Renunció a la presidencia y abandonó el país. Tenía una esposa en Quito, a la que apenas había visto, y estaba decidido a dejar de arar el mar. Al descender de las montañas, sin embargo, dejaría atrás una nación llena de divisiones y anarquía, y Bolivia sería dirigida ahora por una serie de presidentes que se asesinaban unos a otros en una sucesión demasiado rápida para seguirle el ritmo. Y Sucre se sintió francamente aliviado de dejarlo todo atrás, aunque no iba a escapar tan fácilmente. Cuando Sucre llegó a la costa, subió a un barco y navegó hacia el norte, evitando por supuesto la traicionera Lima, y desembarcando en Guayaquil. Su mujer le esperaba en Quito, y tras años de campaña en pro de los sueños de Bolívar y no de los suyos propios, él no podía esperar para volver con ella. Pero apenas había llegado a Guayaquil cuando recibió resueltas cartas de Bolívar. Ha habido un atentado contra mi vida. He sobrevivido, pero como no puedo estar en todas partes a la vez, le cedo a usted toda la autoridad en Ecuador, que es como llamaban ahora la antigua audiencia de Quito. Sucre no quería el cargo, y a diferencia de Bolívar, él realmente no quería el cargo, especialmente porque ahora era consciente de que Bolívar, tratándolo como heredero y otorgándole todo tipo de poderes extraordinarios, estaba irritando a sus compañeros oficiales. Y en Ecuador, esto significaba muy especialmente a un general venezolano de 27 años llamado Juan José Flores. Flores era originario de Puerto Cabello, en Venezuela, y se había unido al ejército patriota cuando era un niño de 12 años, durante la Guerra a Muerte. De hecho, era tan joven que cuando Boves y la Legión Infernal capturaron y saquearon Valencia en 1813, mataron a todos los demás excepto a Flores, porque les divertía ver a este niño jugando a ser soldado. Flores permaneció entonces unido a Bolívar durante todas las guerras de independencia. Había cabalgado con Páez en los llanos, había luchado en Carabobo, Bomboná y Pichincha, y desde la liberación de Ecuador había estado sirviendo como comandante de la guarnición de Pasto, la ciudad fuertemente monárquica que había causado tantos problemas a Bolívar y a Sucre durante su recorrido inicial por el país en 1822. Mientras administraba Pasto, Flores empezó a coincidir con todo el mundo en Sudamérica. Bolívar está loco. Perú para los peruanos, Venezuela para los venezolanos, Bolivia para los bolivianos. Ese es el único camino. Y cuando empezó a mirar a su alrededor, empezó a pensar: Ecuador para los ecuatorianos. Y como vimos la semana pasada, no es que los ecuatorianos amaran al gobierno de Bogotá, y Flores intuyó que podía aprovechar su ira y fundar una nueva nación cuando el sueño febril de Bolívar se estrellara inevitablemente contra la fría y dura realidad. La orden de Bolívar, saltándose a Flores y dando plena autoridad en Ecuador a Sucre, solo alimentó las ambiciones sediciosas de Flores. Ahora, Sucre podía ver todo esto, incluso si Bolívar no lo hacía, y le rogó a Flores que entendiera que, mira, yo realmente no quiero este trabajo, no voy a aceptarlo, de verdad. Pero las circunstancias no dejarían que Sucre escapara todavía. En noviembre de 1828, otro oficial ecuatoriano, el coronel José María Obando, antiguo oficial español que había desertado a favor de Bolívar en 1822, volvió a desertar. Esta vez ofreció sus servicios a los peruanos, que querían controlar Ecuador tanto como Bolivia. Obando se sublevó y capturó Popayán, una ciudad clave en el camino entre Bogotá y Quito. Y esta revuelta obligó a Bolívar a cabalgar en diciembre de 1828, aunque encargó la supresión de Obando a otro general leal que había estado con él durante años, un tipo llamado José María Córdoba, que había luchado con Sucre en Ayacucho y de hecho era conocido por todos como el héroe de Ayacucho. Córdoba dispersó con éxito a Obando en enero de 1829, pero para entonces un ejército peruano de 5.000 hombres ya estaba en movimiento hacia el norte
para rodear Ecuador y robárselo a los colombianos. Así que a pesar de su ferviente deseo de dejar todo atrás, Sucre no podía tirar la toalla todavía. Y el general Flores se unió a él en la defensa de Ecuador. Cualesquiera que fueran sus resentimientos hacia Bolívar y sus planes futuros, dejar que los peruanos conquistaran Ecuador, jamás. Así que Flores ayudó a Sucre a reunir un ejército de solo 1.500 hombres para enfrentarse a los peruanos, y después de que ambos bandos maniobrasen uno alrededor del otro, finalmente se encontraron en Tarqui el 27 de febrero de 1829. A pesar de ser superados en número por más de 3-1, Sucre era mejor estratega y sus hombres estaban mucho mejor entrenados, y destrozaron a los peruanos, matando a 1.500 y capturando a otros 1.000. La derrota envió a los peruanos de vuelta a Perú de una vez por todas, y también desencadenó otro golpe de estado en Lima que derrocó al gobierno existente. Porque así es como funcionan las cosas en la Sudamérica liberada. En medio de todo esto, Bolívar volvió a montar a caballo y cabalgó los 960 kilómetros hasta Guayaquil para asegurarse de que se mantenía el control colombiano del puerto. Y allí se encontró con la desgarradora carta de Sucre. La batalla de Tarqui sería la última. Renunciaba al ejército y se retiraba de la vida pública. Durante años, Sucre había sido el hombre que Bolívar creía que le sucedería. Pero ninguna cantidad de ruegos o súplicas haría cambiar de opinión al supuesto heredero. Sucre no estaba fingiendo. Él quería irse. Estaba cansado. Ofreció a Bolívar todo el apoyo moral posible y un servicio genuinamente fiel, pero solo como ciudadano privado, no más como general, y ciertamente no como heredero. Bolívar permanecería en Guayaquil hasta el verano de 1829, trabajando en un tratado que estableciera la frontera entre Perú y Colombia, con un gobierno en Lima que albergaba ambiciones mucho menores que las de sus predecesores. Pero hay que preguntarse qué carajo creía él que era el sentido de todo esto. La abrupta renuncia de Sucre planteó la cuestión de quién sucedería a Bolívar cuando el Libertador muriera inevitablemente. Porque no es que la gente no supiera que se estaba muriendo, y cada uno de sus oficiales superiores se consideraba apto para el puesto. Así que para evitar una situación post Alejandro Magno, que enfrentara a todos los generales bolivarianos entre sí, empezaron a reunirse con varios embajadores europeos en Bogotá para sondear la viabilidad de una idea francamente desquiciada: reclutar a un monarca de Europa para que viniera a gobernarlos. Ahora bien, esta no era una idea nueva. Recuerden, este había sido el plan de San Martín para Perú. Fue rechazado entonces, pero fue resucitado ahora por los bolivarianos y los embajadores británicos, franceses y americanos. Los sudamericanos dijeron que cualquier posible monarca tenía que ser católico, pero no español, obviamente. Y el embajador que representaba al reaccionario rey Carlos X de Francia estaba prácticamente salivando ante la idea de poner a un francés en el trono y plantar un nuevo imperio francés en Sudamérica. Los británicos, por supuesto, no iban a consentirlo y presionaron a los colombianos para que eligieran a un noble alemán menor no vinculado a ninguna de las grandes potencias. Mientras tanto, el embajador estadounidense fue tan enérgico en su denuncia de todo el proyecto que estuvo a punto de ser expulsado del país por interferir en los asuntos internos colombianos. Cuando Bolívar se enteró de esta loca conspiración, les dijo a sus compatriotas que se dejaran de estupideces. Miren cómo se comportan los unos con los otros. ¿Realmente creen que alguien va a aceptar un monarca impuesto desde Europa? Además, les habló claro, ¿qué europeo sería tan estúpido para aceptar este trabajo? Para el verano de 1829, les estaba diciendo explícitamente a sus hombres que abandonaran la idea de importar un monarca permanentemente. Pero para entonces la reputación de Bolívar era tal que nadie podía creer que no fuera él la mano secreta que guiaba el plan monárquico, con el plan secreto de que Bolívar aceptaría a regañadientes ser rey una vez agotadas todas las opciones europeas. Su viejo camarada Páez no dudó en apoyar el plan monárquico en su correspondencia con Bogotá, creyendo que llevaría a Bolívar a reclamar la corona, lo que facilitaría a Páez llevar a Venezuela la verdadera independencia.
aunque no es que necesitara mucha ayuda en ese proyecto, ya que estaba cada vez más claro para todos que el proyecto bolivariano de un gobierno centralista que gobernara un gran superestado estaba al borde del colapso. La Gran Colombia iba a morir. La única pregunta era cuándo y a quién beneficiaría. A mediados de 1829, Páez podía prácticamente saborear la independencia, sobre todo después de que su antiguo rival Santander fuera puesto bajo su custodia. Tras languidecer en una celda en Bogotá, Santander había sido conducido por agentes bolivarianos no a Cartagena, donde el antiguo vicepresidente podría causar problemas, sino a Caracas, donde estaría aislado y sin amigos. Cuando Santander llegó, Páez garantizó la seguridad de su antiguo rival, sin duda consciente de que si Santander moría, podría provocar una respuesta de Colombia. Así que efectivamente garantizó la seguridad de Santander el tiempo suficiente para que el ex vicepresidente embarcara hacia Europa. Llegado el momento, Páez creía que ahora podría separar a Venezuela de Colombia sin esfuerzo ni quejas. Lejos de su casa en Ecuador, Bolívar seguía arando el mar, aunque ya estaba claro para todos que pronto estaría muerto y sepultado. Después de concluir el tratado con Perú, le sobrevino otra enfermedad casi mortal que le hizo toser sangre negra. Esta enfermedad lo atormentó mientras regresaba lenta y dolorosamente a Bogotá para prepararse para la nueva convención constitucional que se celebraría en enero de 1830. En esa convención, el física y emocionalmente destruido Simón Bolívar planeaba renunciar a la dictadura y confiar el destino de su país a los dioses. Pero los dioses no serían benévolos con él, y decidieron no tomar parte en los procedimientos futuros y en su lugar dejar el destino de América del Sur a los simples mortales. El próximo episodio será el último sobre la independencia hispanoamericana, y en él Simón Bolívar se verá obligado a confrontar la destrucción de todo aquello por lo que había trabajado, lo que a su vez le llevó a confrontar su propia mortalidad. Durante toda su vida, Bolívar se había convencido de que su fuerza de voluntad le bastaría por sí misma, pero al final no bastó y nunca iba a bastar por sí misma. No hay final feliz para nadie en la historia de Sudamérica, y tras 20 años de adentrarse en peligros y defender a su pueblo, Bolívar no moriría heroicamente en el campo de batalla, ni plácidamente mientras dormía rodeado de un país que le adoraba. En lugar de eso, se deslizaría hacia una muerte incómoda, despedazado y deprimido, sin fuerzas ni siquiera para exiliarse. Bolívar, lo siento, deberías haberte quedado en Caracas.